Dios te bendiga, amado hermano, y en el nombre de Jesús traigo un tema muy importante para la iglesia del Señor. ¿Quiénes pueden tener el don de ciencia? ¿Cómo podemos optar por este don tan hermoso que el Señor da como regalo a sus hijos para ser usado como vaso de honra en las manos del Señor? ¿Qué función tiene el don de ciencia dentro de la iglesia del Señor? Si estas son tus interrogantes, quédate hasta el final del video para que la administración de esta enseñanza pueda llegar a tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hola, mi nombre es Joel García, predicador de la palabra de Dios, llamado por Dios a predicar su evangelio a todas las personas. Y estoy usando esta plataforma, YouTube, para traer la palabra del Señor a tu vida para edificación a través de la enseñanza que da el Espíritu Santo de Dios. Si es primera vez, amado hermano, amigo, que llegas al canal, te pido que te suscribas y toque en la campana de notificaciones dándole clic todas las notificaciones. Así te podrán llegar todos los videos nuevos que diariamente estamos subiendo al canal. Dios te bendiga en gran manera. Si le puedes dar un me gusta, un like, para que podamos ser multiplicados y poder llegar a otros y que esta palabra se extienda en el nombre de Jesús. Vamos a la palabra en el libro de 1 Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 11. Y la palabra de Dios dice así de esta manera. Gloria a Dios. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de las lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es como el Señor quiere, amén. No puede ser tomado humanamente, eso es como Dios quiere. ¿Qué es el don de ciencia? La palabra griega para ciencia o conocimiento es gnosis, que significa saber. Sin embargo, el don no es el don del conocimiento, sino la palabra del conocimiento. La palabra griega para palabra es logo, que significa palabra, razón o plan. Amén. El don de ciencia es una revelación sobrenatural de Dios que da detalle e información sobre una situación o una persona que le era desconocida ante la revelación. El don de ciencia es una pequeña parte de todo el conocimiento de Dios dada sobrenaturalmente por el Espíritu Santo y que opera solo bajo el control de Dios. No puede ser que yo pueda controlar el don de ciencia, no. Eso se opera bajo el control de Dios. El hecho de que seas culto, hayas asistido a conferencias o hayamos ganado títulos no significa que tengamos o tengas el don de ciencia. Solo significa que hemos o has aprendido mucho y que tiene una gran capacidad para memorizar información. Amén. No es lo mismo aprender o entender y conocer a Dios en este don. A medida que conocemos y maduramos en Dios, nuestro conocimiento de Dios aumentará naturalmente. La comunión, la oración y la búsqueda de la palabra es lo que hará que crezcamos naturalmente. ¿Para qué sirve el don de ciencia? Dios puede utilizar el don de ciencia de muchas maneras diferentes. Puede utilizarse para acercarse a alguien, para aumentar la fe o la creencia de esa persona, para ayudarla en una situación, para abrirle las puertas, para beneficiar a alguien en una situación específica. Ejemplo del don de ciencia en la palabra de Dios. Vemos el caso de Ananías en el libro de los Hechos, capítulo 11, cuando el Señor le habla y le dice: ve y ponle la mano a uno llamado Saulo de Tarso. 9, 11 y 16, el Señor le dio a Ananías una palabra de conocimiento, dándole información clara sobre cómo encontrar a Pablo y lo que tenía que hacer. Otro ejemplo bíblico, Pedro y Cornelio. En el libro de los Hechos, capítulo 10, Cornelio conoció a Simón Pedro a través de la visión y ángeles.
Pedro con Ananías y Zafira, Hechos 5, 1, 11. Pedro se entera de la mentira de Ananías y Zafira y sabemos lo que ocurrió. Jesús lo tenía, nuestro Señor operaba los 9 dones. Juan 4, el Señor revela la vida de la mujer samaritana en el pozo, algo que le causó mucho impacto a la samaritana y como impactó al pueblo de Dios. ¿Quién puede recibir el don de ciencia? Seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Pablo deja claro que debemos procurar el amor superior, súper importante, y los dones espirituales. Cualquiera que crea en Jesucristo puede recibir el don del Espíritu Santo, que incluye el don de ciencia. Es un don realmente espectacular para la vida del creyente y para la iglesia. Me gustaría dar un breve testimonio acerca de la manifestación del don del Espíritu Santo en mi vida, ya que puedo dar testimonio de cómo Dios se manifestó a través de este don. Cuando comenzaba el evangelio, cuando era nuevo creyente, apenas tenía 2, 3 semanas convertido al Señor, recuerdo que invité a un compañero de trabajo para asistir a la iglesia. Y este compañero, muy allegado a mi persona, era buenos amigos. Este compañero me dice: yo voy a la iglesia si tú me dices a mí qué ocurrió en mi vida cuando era niño. Y yo le digo: oye, varón, de saber lo que te pasó a ti cuando era niño, es imposible. Dime que no quieres ir a la iglesia, pero no me pongas a tratar de adivinar qué pasó contigo cuando era niño, porque no sé qué fue lo que ocurrió. Solamente eso lo sabes Dios y tú. Yo me voy a alistar para irme a la iglesia. Y salgo, le doy la espalda y voy camino a mi camarote para irme a cambiar, para dirigirme a la iglesia. Y cuando estaba subiendo el edificio en las escaleras, el Señor me habla audiblemente, me dice: ve y dile que cuando su papá lo vendió a ese espíritu o a ese demonio como pacto generacional, fue que él recibió esa atadura. Pero yo he venido para libertarlo. Así me dice el Señor: ve y dile que cuando su papá lo vendió a un demonio en un pacto generacional, era un pacto que te pasaba de padre a hijo, cuando este joven apenas tenía 7 años. Y cuando el Señor me dice eso, y tenía apenas 2 semanas en el Señor, inmediatamente salgo al encuentro de Sandoval y le digo: varón, el Señor me acaba de decir qué fue lo que pasó contigo cuando eras un niño. Y el Señor dice: tu papá te vendió en un pacto generacional a un demonio, pero Él quiere librarte de esa atadura. Por eso debes venir conmigo a la iglesia. Hermano, el Sandoval se le aguaron los ojos, se quebrantó, así como me estoy quebrantando yo ahorita. Y él me dice: sí, mi papá me vendió cuando yo tenía 7 años. Y esa noche, cuando hicieron el ritual, estaba mi papá y estaba yo. Y yo recuerdo que algo caliente me nubló y yo perdí el sentido. Eso era en la noche, como a las 11 de la noche. Y al despertar en la mañana, mis manos estaban ensangrentadas.
Había sangre en mi cuerpo. Y cuando veo hacia un lado de la habitación, veo a mi padre tirado, desmayado. Porque yo había golpeado a mi padre en ese culto de entrega o vendiendo mi alma, donde mi papá participó. Era la fuerza tan grande que ese demonio tenía que entró en mí, que hizo eso con mi papá. Yo corrí, tomé agua y le eché en la cara hasta que mi papá reaccionó. Y él sabía lo que iba a ocurrir. Varón, y Dios te ha hablado, y por eso quiero ir contigo a la iglesia, porque yo quiero ser libre de esta inmundicia. Hermanos, si el varón fue conmigo a la iglesia, 2 semanas después, hermano, recibió el bautismo del Espíritu Santo, hablando en lengua. Hubo liberación de él en gran manera. Y hasta ahora le está sirviendo al Señor con su esposa y sus hijos, para la gloria de Dios. Él tenía un demonio llamado un oscuro, que tenía poder y autoridad, o tiene poder y autoridad sobre esta tierra. Es uno de los príncipes fuertes de Satanás. Pero que el Señor lo reprenda. Quien tiene más poder es Dios. Entonces quería testificar que el don de ciencia es real y se manifiesta para glorificar a Dios y edificar a otros, amados hermanos, no para engrandecerse nosotros. ¿Por qué necesitamos el don de ciencia? Todos los dones son especiales, pero sí, el don de ciencia fue necesario para la iglesia en el pasado. Es necesario para nosotros hoy. El don de ciencia es un don muy práctico, pero espiritualmente poderoso. El Espíritu Santo puede darte este don. Es para que pueda ayudar a otros y llevarlos al Señor. ¿Dónde se menciona el don de ciencia en la Biblia? La palabra ciencia y conocimiento se utiliza innumerables veces en los relatos de Jesús y los apóstoles, pero la verdadera palabra ciencia no aparece una vez, o solo aparece una vez en la Biblia. El apóstol Pablo se inspiró para dar un nombre apropiado a este don sobrenatural. De lo contrario, podría expresarse de la siguiente manera. Amén. ¿Sabes que esas veces en las que Dios te dice algo que tú no sabes, pero los demás lo saben, y ocurre algo sorprendente? Sí, eso es. Llamémoslo don de ciencia. Mi experiencia con el don de ciencia, como el testimonio que te acabo de dar hace unos segundos. El don de ciencia abre puertas, da avance y nos acerca a Dios. Eso es exactamente lo que veo manifestado en la Biblia cada vez que veo relatos donde el don de ciencia se manifestó. Este don se manifiesta a través de visiones, sueños y conocimiento interior. Por eso se confunde mucho con el don de profecía. Mucha gente cree que están hablando de profecía, pero en realidad están hablando a través del don de ciencia. Y muy a menudo estos dos dones trabajan juntos para profundizar la fe y dar la confirmación de los creyentes. Voy a hablar de un testimonio o testimonios de varios dones actuando a la vez al final del video, de cómo opera el don de ciencia. El Espíritu Santo lo hace con muchos de sus dones. Los entrelaza de forma sorprendente. Como resultado, han sucedido cosas increíbles. Por eso que si tú quieres el don de ciencia, busca al Señor. Espero haberte bendecido con este artículo. Recuerda dejarme tu petición de oración en los comentarios y con gusto la presentaré delante del Señor. Sobre otro testimonio donde el don de ciencia se manifestó. Me invitaron a predicar en una congregación y
entré en 7 días de ayuno, cerrándolos a las 6 de la tarde. Ayunos de 6 de la mañana a 6 de la tarde, solamente agua. Y tuve durante 7 días ayunando al Señor para que me diera la palabra. Y como todos sabemos, cuando nosotros buscamos al Señor, el Señor da la palabra. El Espíritu Santo dirige nuestras vidas. Nos dice qué decir o qué hacer en el día de la predicación. Llegué a la iglesia, estábamos alrededor de los hermanos, mientras se hacían los cánticos, la alabanza. Hubo un momento donde se le permitió a los hermanos dar pequeños testimonios. Y una hermana pasó a dar su testimonio, una anciana de la iglesia. Mientras ella, gozosa, fervientemente testificaba cómo ella se convirtió al Señor, cómo ella llegó al Señor, allí se encontraba el esposo de su hija, el esposo de la hija de la hermana. Estaba al lado de mí. Mientras ella testificaba, hermano, el varón que estaba al lado mío tuvo un pensamiento. Y el Señor me dice, él acaba de pensar, o él está diciendo en su mente, ella está loca por todas esas tonterías que está diciendo. Porque para ellos es locura. Pero el Señor reveló el pensamiento de este varón. Amén. Cuando me dan la oportunidad en el Señor para predicar la palabra de Dios, mientras estoy desarrollando la predicación y estoy hablando, el Señor me dice, di lo que te dije. Y suelto esa palabra de ciencia y digo, tú hombre, cuando mi hermana María estaba testificando, tú dijiste en tu mente, esta vieja está loca. Así lo dije, hermano. Se me fue. Esta mujer está loca. Yo he escuchado tus pensamientos y ha sido revelado este siervo. Pero tienes una oportunidad en esta noche de arrepentirte y entregar tu vida a Cristo. Y sepas que yo escucho los pensamientos de los hombres y se los revelo a mi siervo. Y continúo predicando, hermano. Y continúa la predicación en el nombre de Jesús. Cuando el Señor me permite hacer el llamado, uno de ellos que pasó al frente a hacer la oración fue él, con su esposa. Hizo la oración de fe, se arrepintió de sus pecados. Vino a los pies de Cristo. Y luego testificó que verdaderamente él había dicho eso. Y que se arrepentía en gran manera. Así opera el don de ciencia, porque él quiere exhortar y traer a los pies de Cristo para edificación de las personas. El don de ciencia o el Señor no actúa de una manera sin justo juicio, porque no se puede contradecir, no puede el don de ciencia manifestarse para enjuiciar o para llevar a la persona a la perdición. ¿Por qué? Porque el don de ciencia se mueve a través del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo dice en su palabra y dice, yo soy el buen pastor y yo llamo a mis ovejas y mis ovejas escuchan mi voz. Yo soy la puerta del redil. Yo voy a la puerta y llamo, dice el Señor. El Señor dice, y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces no se puede contradecir. El Espíritu Santo a través del don de ciencia trabaja y opera para exhortar, pero transformar y renovar la mente. El Espíritu Santo actúa en el momento preciso y conciso. No actúa para contender, para hacer enfurecer a la persona. Así no opera el Señor. El Espíritu Santo a través del don de ciencia opera en el conocimiento de lo que tiene esa persona.
¿Se acuerdan el pasaje bíblico donde el Señor le dijo a Mateo, sígueme? Y el Señor le siguió. Mateo le siguió. Hizo fiesta. Era publicano, tenía dinero, pero abandonó todo por seguir al Señor. Y que más adelante el Señor hace una parábola del publicano y el fariseo, que ambos están orando en la sinagoga. Yo creo que el Señor le hacía referencia a este publicano que oraba allí callado y decía, por mi culpa, arrepintiéndose. Y que al final de la parábola dice la palabra del Señor que el publicano se fue más justificado que el mismo fariseo a su casa. Yo creo que esta parábola venía dada como ejemplo de lo que era Mateo, que tuvo su momento de buscar a Dios, aunque era publicano, aunque era rechazado, aunque hacía las cosas malas, pero en su secreto Mateo tuvo que haber llorado y haberle pedido a Dios que lo ayudara. No veo otra respuesta, porque cuando le dijo sígueme, este le siguió inmediatamente. Así trabaja el Espíritu Santo, así trabaja el don de ciencia para edificación. Y puede ser que seamos usados por Dios, pero tenemos que buscar su rostro, su presencia, para que cuando tengamos esa madurez espiritual, el Señor allí opere a través de este don en nosotros, para edificar a otro y no destruirlo, porque debemos tener ese amor por las almas para Cristo. Espero que este video haya servido, o esta enseñanza haya servido de reflexión a nuestras vidas. ¿Estás pidiendo, estás orando por el don de ciencia? Si es así, busca lo que el Señor lo va a dar. Búscalo de corazón, de mente, alma y espíritu. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y todo tu corazón. Y verás cómo Dios se manifestará. Llora, quebrántate delante de Él, para que tú veas que Dios no abandona un corazón contrito y humillado. Pero hazlo no por vanagloria, hazlo para glorificar a Dios en tu vida y en las personas. Dios te bendiga y Dios te guarde.